entonces el 2 nos unimos en el verso 15. Verso 1 del capítulo 19 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Todos. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque aun cuando te desobedecemos, cuando, Señor, nos volvemos indiferentes o nos olvidamos de ti, oh Señor, nuestra tendencia llega, Señor, a apartarse de ti o a menospreciar, Señor, tu palabra, o Señor, dejar de tener comunión con usted. Padre, aún tu misericordia sigue adelante. Aún, Señor, sigues manifestándote en medio, Señor, de nuestra situación en la cual, Señor, vivimos, en la cual, Señor, en cada acción mostramos, Señor, quiénes somos. Padre, gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por perdonarnos, Señor, una y muchas, y pasar por alto, Señor, nuestra negligencia, nuestra desobediencia. Padre,
Ayúdanos, mi Dios, a recapacitar, a reflexionar, no solo nuestra condición espiritual, sino, Señor, de quienes nos rodean, de quienes, Señor, amamos, de quienes conocemos, de quienes, Señor, estimamos. Padre, te rogamos, por favor, tu gracia, Señor, como en la vida de Lot. Te pido, mi Dios, que esa gracia, Padre amado, esté en los que estamos hoy en esta mañana, esté en aquellos que no vinieron, esté en aquellos, mi Dios, quienes, Señor, no los hemos podido ver. Señor, esté en aquellos, mi Dios, quienes por años tal vez, Señor, ya no se reúnen. Por aquellos que, Señor, probablemente han dejado, Señor, de congregarse. Padre, los ponemos en tus benditas manos. Nuestro estado, nuestra nación, el mundo entero. Y rogamos, Padre, que por favor, Espíritu Santo, bendigas el bosquejo preparado, un humilde servidor, corazón de tu iglesia y el mío mismo. Padre, te suplicamos, por favor, tu poder en nuestras vidas y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, vamos a tener el estudio de esta mañana y hermanos, eh, quisiera que en esta mañana, hermanos, pudiésemos reflexionar acerca de lo que dice la Escritura de la Palabra de Dios y nos habla acerca de una familia. Y todos probablemente recordaremos lo que ocurrió con la vida de Lot, en cómo, hermanos, Dios empezó a bendecir a esta familia y luego, hermanos, llegó el momento en que tuvo que tomar una decisión y en la decisión, precisamente, hermanos, apartarse de donde estaba la bendición para ir cerca de los lugares de Sodoma y Gomorra. Lugares, ciudades muy conocidos por la condición en la cual estas dos ciudades, hermanos, estaban viviendo. Y dice la escritura de la palabra de Dios que, hermanos, pasó el tiempo. La Biblia no nos habla del tiempo, pero nos relata que en base a ello transcurrió un tiempo en la cual aquí vemos una característica, en muchas ocasiones ocurre, y es que nos relata solamente la vida espiritual de Lot. No nos relata la vida espiritual de la esposa, no nos relata la vida espiritual de las hijas. Lo que vemos en las hijas es que con el paso del tiempo, de acuerdo a las costumbres, humanamente hablando, estaban entablando una conversación posterior a ser conyugal con personas de la misma ciudad de Sodoma y Gomorra. La Biblia no nos especifica si era Sodoma o era Gomorra. Lo que sí nos dice es que ellas ya estaban comprometidas con dos personas que eran de las mismas ciudades. Ahora, lo que podemos entender en base a eso es que ya había habido un distanciamiento espiritual en la vida de las hijas. Ahora, pero ¿qué de la esposa? ¿Qué de la esposa? Ahora, en la Biblia nos habla mucho acerca, hermanos, de la decadencia espiritual y aquí vemos que en la vida de esta mujer, conforme a lo que ocurrió, podemos deducir que la vida espiritual de la esposa de Lot se había desvanecido al igual que el de sus hijas. Ahora, Dios en un principio había establecido la manera en que los hijos
del pueblo escogido no debían de mezclarse. Debería de ser un pueblo apartado, debería de ser una ciudad en la cual, o un lugar, perdón, un pueblo santo para Dios. Ahora, con el paso del tiempo nos damos cuenta que con esa decisión de Lot, con el afán, porque Dios había bendecido bastante a Lot, al igual que a Abraham. La Biblia nos menciona y nos relata que habían sido bendecidos tanto que el ganado se había multiplicado y entonces ahí vino la decisión. Y Lot, pues prefirió la llanura, prefirió cerca de estas dos ciudades. Ahora, probablemente en su decisión de Lot no era la intención de mezclarse, no era la intención de perder la comunión con nuestro Dios juntamente con su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos esta situación. Ahora, ¿por qué dije que la esposa de Lot probablemente, o sea, la Biblia no nos dice, pero debido a la condición en la cual nos muestra la escritura es que usted recordará que Dios anticipó la destrucción de Lot, perdón, de estas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra. Y Lot tuvo la gracia de poder ser avisado. Ahora, dice la escritura que él fue y avisó a a los que iban a ser sus yernos, pero ellos se burlaron. Ellos pensaron que Lot estaba ya delirando, y eso me recuerda cuando Noé estaba precisamente anunciando el diluvio que Dios iba a enviar. Lo, lo menospreciaron con sus dichos, con sus predicciones o con lo que Dios había ya mencionado y nadie lo creyó. En relación a la vida de la esposa de Lot, notamos algo que regularmente suele suceder en la vida del ser humano. Dice la escritura que la gracia de Dios había sido con Lot y Lot empezó a anunciar que la ciudad iba a ser quemada. Cuando ellos salieron, vea lo que dice el verso, bueno, quisiera que pudiésemos ver el verso 15. Hermanos, en cierta manera, Lot nos dice la escritura que probablemente él tenía que dejar todo. Él tenía que dejar todo, lo que su chocita, no sé, hermanos, no alcanzo a dimensionar una choza, una casa, una habitación en aquel tiempo pudiese ser, pero vamos a imaginar, ¿no? O vamos a suponer que tenía una choza probablemente hecha por madera y que ahí se cubría del sol, del agua y ahí estaba su familia. Por lo que nos dice la escritura, dice que había una puerta. Eso significa entonces que estaba bien diseñado. Ahora, pero lo que nos dice la escritura es que los ángeles le dice al rayar el alba, dice la escritura, eso significa que a la salida del sol, al amanecer muy temprano, y eso nos da a entender que, hermanos, tiene un significado muy amplio. ¿Por qué muy temprano? ¿En qué momento Jesús, hermanos, ah, resucitó? Muy temprano por la mañana. Y dice la escritura, y la palabra de Dios nos registra mucho en cuanto a la palabra al rayar el alba. Pero bueno, en esta ocasión dice la escritura que al rayar el alba, cuando sale Lot, sus hijas, su esposa y sus yernos futuros estaban todavía aún descansando. Y entonces le dice, levántese. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la escritura? Mire, Dios nos habla desde un principio, a través de Adán y Eva,
qué es lo que se debería de hacer y qué es lo que no se debería de hacer. Y dice la escritura que cuando Dios le dice a Adán que fruto no debía de probar o comer, porque al hacerlo moriría, nos menciona el inicio precisamente de la muerte en el ser creado por nuestro Dios. Posteriormente, vemos en el capítulo 6 la Torre de Babel, que estudiábamos hace algunas semanas, par de meses, cómo, hermanos, se dispersa la gente y vemos posteriormente que se multiplica la gente y posteriormente, hermanos, vemos el diluvio. Y bueno, ahí notamos, hermanos, cómo Dios se cansa de la maldad de la humanidad. Si yo le preguntara cómo califica nuestra sociedad hoy día, tal vez todos concordaríamos en que la maldad se ha multiplicado. Y lo que es peor aún, yo no lo quisiera, ninguno de nosotros quisiera, y tal vez es la razón por la cual debemos seguir, es orar por la paz, pero la maldad se seguirá multiplicando. Pablo le dice a Timoteo que la maldad se seguiría multiplicando. Jesús mencionó lo mismo. Es más, en Lucas 17:32 nos menciona, creo que si no mal recuerdo es el segundo párrafo más corto de la escritura de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera, anunciando precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de la mujer de Lot. Con el paso del tiempo, notamos que la iglesia sigue anunciando la venida del Señor Jesús. Y sabemos que Cristo viene pronto. Yo no sé cuántas veces lo he mencionado en este año. Y tal vez suele ser repetitivo, pero déjeme decirle, amada iglesia, la venida de Cristo Jesús está más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Ahora, pero ¿cómo está viviendo la iglesia? Aquí vemos una familia, aquí vemos un pequeño pueblo de Dios. Aquí vemos cómo, hermanos, en una familia de 4, ahora si agregamos a los futuros yernos, vemos a 6 personas, en donde solamente uno está de pie. En donde uno, dice la escritura, note hermanos, cómo la escritura nos menciona y dice que Lot, al ver a aquellos varones, él estaba en la entrada de Sodoma y Gomorra. Note esto, no estaba dentro. O sea, él, hermanos, se esforzaba. Él anhelaba, hermanos, porque ya su familia ya estaba dentro, estaban ahí dentro de la ciudad. Ellas estaban felices. Y nos menciona que Lot estaba a las afueras de la ciudad. Eso significa que, hermanos, Lot, tal vez con una lucha entre la esposa y las hijas, yo no lo sé, la Biblia no lo menciona, pero lo que puedo analizar y examinar e interpretar, aplicarla, de acuerdo a lo que dice la escritura, es que, hermanos, Lot, escuche lo que voy a decir, al ver a aquellos varones, los identificó. No eran personas humanas, provenían de nuestro Dios. Y la escritura nos menciona que, hermanos, nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos menciona que, hermanos, Dios se acerca o Dios, hermanos, cuida a sus hijos y siempre va a tratar de rescatar a sus hijos. Hoy podemos nosotros salir
o cuando hemos podido salir, o cuando hemos podido anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente cómo lo nota, la gente cómo lo recibe. Cuando nosotros podemos hablarle del infierno, dicen, no, es que el infierno está aquí, algunos. Cuando nosotros estamos anunciando que la muerte, hoy se estaba hablando precisamente acerca de la muerte. Ahora, no voy a agregar nada para que no adelante ahí con el tema, pero vemos que para algunos, hermanos, yo preguntaba, no sé si hace 5 o 6 meses, ¿quién quisiera morir? Nadie. No le hace que sean puros frijolitos, es más, no le hace que nada más un menú, un desayuno al día. Nadie quiere morir. Es más, para algunos, y yo puedo decir hoy, a mí no me asusta la muerte, pero no sé en el momento exacto. Ahora, conozco a alguien, es muy buen hermano, y se puso muy malo, se puso muy malo. En el, y tal vez pudiese yo decirlo que tal vez él estaba sintiendo que eran sus últimos minutos y le pide a alguien de su familia hacer un video y pide oración. Al final llora. Y yo recuerdo, hermanos, cuando en el tema del COVID, sentía esa noche, yo sentía que eran mis últimos minutos. Yo lo único que sí puedo decir de ese momento es que le dije, Señor, si es el tiempo, estoy listo. Si aún no es el tiempo, Señor, estoy en tus manos. Ahora, pero, ¿qué estaba pensando la gente? Se mencionaba hoy que la muerte para algunos es el término de las acciones de toda la vida del ser humano. Pero estamos hablando de una gente perversa, malvada, de mentes depravadas. Estamos hablando en donde hoy lo estamos viendo ya. Ya usted va a poder ver a dos personas del mismo sexo tomándose la mano o abrazándose o teniendo contacto físico. Ya está la maldad en aumento. Ahora ya no sabe uno quién es hombre y quién es mujer. Yo de repente digo, hay que cuidarnos ahora sí de hasta de la sombra, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuál fue el diseño de Dios? De un hombre, de una mujer, de una familia. Dios diseñó, hermanos, precisamente al hombre y la mujer para que pudiese diferenciarse, así como su pueblo que lo llamó para ser santo y ser la luz. Ahora, hermanos, pero aquí hay algo interesante. Dios se hastió del pecado. Pero si nos retrocedemos, hay algo, hermanos, que Abraham le pide a Dios. Señor, si hubiera 50 justos, dijo, si hubiera, no los voy a quemar. Hermanos, al final, usted recordará que Abraham estaba negociando en cierta manera con Dios. Si hubiera 10, Señor, no hubo 10. Solamente vemos a Lot. Y Dios le da oportunidad a Lot y le dice, queremos salvarlos a ustedes. ¿Quién es más? Ahora escuche la palabra.
¿quiénes más están contigo? Y ya después él menciona, ahora, pero ¿qué es lo que podemos ver, hermanos, en relación a la historia de Sodoma y Gomorra, en el cual llega, hermanos, en una maldad máxima, en la cual el Señor, hermanos, ya no puede soportar, de las peores acciones de la sociedad de hombres y mujeres, en donde Dios pide a Lot, hermanos, y a su familia que huyeran de estas cosas. En el capítulo 4 de Mateo, Jesús anunciando de los últimos tiempos, hermanos, usa la misma palabra, que huyan a los montes. Y aquí al inicio del capítulo 19 o en el verso 15, o en el capítulo 19 nos menciona de que, hermanos, los ángeles piden a Lot que huyan de ese lugar, que se salgan de ese lugar. Ahora, hermanos, ¿qué decisión tomaríamos nosotros si en esta mañana lo pudiésemos aplicar esas palabras en nuestras vidas? Vamos a huir de Durango, vamos a los montes. ¿Quién iría? No lo sé. ¿Me iría yo? Pues no lo sé. Ahora, no nos está pidiendo Dios, hermanos, que huyamos de Durango, que salgamos de esta colonia. Pero hay algo que sí, hermanos, Dios desea. Dice la Escritura que usted y yo leíamos, hermanos, este pasaje y nos menciona que Dios había determinado que estas ciudades iban a ser destruidas con fuego. ¿Por parte de quién? De nuestro Dios. Las advertencias, hermanos, que nos dice la Escritura de la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, nos muestran la manera en cómo la seriedad ha sido muy, muy baja. Como que, hermanos, mire, si usted y yo encendemos la tele, vamos a ver algunas noticias y nos vamos a plasmar sin cuestionar lo que se va a pronunciar ahí. Si alguien nos presta algún periódico y nos narra algún suceso, probablemente vamos a quedar en la misma condición. Y a veces lo que nos dice la Escritura de la palabra de Dios, poco interés o verdad le estamos otorgando. Dios desde un principio ha estado advirtiendo, ha estado, hermanos, llamando, ha estado solicitando, hermanos, la colaboración de cada uno de nosotros, de que, hermanos, una vez más volvamos a nuestro Dios. Y vemos que, hermanos, Jesús aquí en Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, a mí me llama mucho la atención la palabra de, ahora, no estoy menospreciando la palabra de Jehová de los ejércitos, porque es la misma palabra de Jesús. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús menciona, hermanos, cuando él narra lo del capítulo 24. En su mención nos habla de las señales de los últimos días y dice, acordaos de la mujer de Lot. Y voy a resumirlo de la siguiente manera. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque, hermanos, cuando mamá o papá da una instrucción, siempre dice, no se te olvide, acuérdate, acuérdate. ¿Qué significa eso? Que Jesús al mencionar estas palabras deseaba que, ahora, quiero que entendamos esto, hermanos. Cuando Jesús narra esta situación del capítulo 24, cuando, hermanos, Jesús estaba pronunciando estas palabras, no se le estaba diciendo a la multitud,
Se lo estaba diciendo a sus seguidores, a sus discípulos. Y entonces nos dice la escritura, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas que dice la escritura, que nos menciona nuestro Dios. Y vemos que, hermanos, en esta condición, ahora, vemos que era importante escaparse para salvarse, porque Dios destruiría todo. Hermanos, yo dije que Lot era un hombre, tal vez, hermanos, con luchas, con batallas, tal vez con menosprecio, tal vez con burla. Tal vez, hermanos, estaba hastiado, no sé, hermanos, caminaba cerrando los ojos, yo no lo sé. Pero, hermanos, trataba de buscar la presencia de Dios. Trataba, hermanos, de buscar estar bien con Dios. ¿Y por qué dije que, hermanos, según exegéticamente la Biblia nos menciona que solamente lo... Bueno, vamos a ver, hermanos, estas dos partes. Primero Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? Hermanos, dice la escritura que iban huyendo, habían salido de la ciudad porque no iba a ser destruida las ciudades hasta que ellos hubiesen salido y llegar a la ciudad de Zoar. En el transcurso del camino, la esposa de Lot volteó para atrás. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la iglesia de hoy en día? Que la iglesia sigue volteando hacia lo que quedó o queda del mundo. Que todavía hay algo que atrae que la iglesia sigue volteando. La esposa de Lot volteó hacia atrás. Y mire lo que dice la escritura, segunda de Pedro, vaya por favor conmigo. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la escritura de la siguiente manera en el verso 7. Y libró al justo Lot. Cuando vemos la palabra justo significa que, hermanos, Dios se dignaba de la vida de este hombre y dice, abrumado por la nefanda conducta de quienes, de los malvados. Porque este justo, ¿quién? Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ya el tiempo se me fue, pero quiero concluir con esto. Hermano y hermana, tengo mis hijos, tengo una hija que no está casada, tengo otra hija que está casada, tengo un hijo que está casado, tengo hijos que todavía no se han casado, al igual que cada uno de ustedes. Hermanos, aquí hay una familia, aquí hay varias familias. Mi pregunta en esta mañana es, amada iglesia, ¿cómo están nuestros hijos? Oh, gloria a Dios que hay un Lot en la familia. De verdad, qué hermoso, qué extraordinario que haya más de un Lot en una familia. La verdad es impresionante y gloria a Dios por ello.
Pero aquí nos dice la escritura de la palabra de Dios que había una decadencia espiritual en la vida de una familia. Ahora, hermanos, vivimos en una sociedad donde, como dice la escritura a través de Pedro, dice, a veces nos abruma, a veces, hermano, no quisiéramos ni voltear o ver, pero dice, escuchamos y sin querer vemos la nefanda maldad de los hombres, hermanos, en donde ya no sabemos si tienen cerebro o tienen lodo en el cerebro. Y nos damos cuenta, hermanos, que aún en medio de esta situación hay algo interesante que nosotros deberemos recordar, amada iglesia. Usted, los que estamos hoy en esta mañana, los que aún no pudieron venir, aún los que, hermanos, aún los que por meses, años, hermanos, no se han congregado, aún la misericordia de Dios sigue. Pero lo que sí le puedo decir, la maldad del hombre, el ser humano que no conoce a Dios sigue en aumento. Y lo triste es que la vida espiritual de la iglesia sigue en decadencia, sigue aumentando. Vemos más con tristeza hoy, hermanos, más cristianos desanimados. Pero quiero animar a la iglesia, quiero decirle hoy a la iglesia, ese Lot que ahí está en su vida, ese Lot que se sigue esforzando, ese Lot que se sigue apartando para tener un tiempo con Dios, para poder orar por su familia, para poder rogar por los otros, no deje de hacerlo. Aun cuando se sienta afligido por lo que esté sucediendo dentro del hogar, aun lo que esté sucediendo dentro de la iglesia, aun lo que pueda suceder el día de mañana, aún en medio de la aflicción, hermanos, necesitamos seguir siendo firmes. Necesitamos seguir recordando, hermanos, que el mundo aún necesita de Cristo y que nosotros necesitamos seguir permaneciendo firmes. Seguimos o necesitamos seguir, hermanos, en comunión con nuestro Dios. Lot dijo, si he hallado gracia en sus ojos, dice, pasaos a mi hogar. Y dice la escritura, ellos no querían. ¿Por qué no querían los varones? ¿O por qué no querían los ángeles? La Biblia no nos menciona. Pero hay algo que me llama mucho la atención que dice la escritura, dice, pero Lot porfió mucho. En otras palabras, Lot rogó, imploró, les pidió a esos dos ángeles que entrara en su hogar. Al permitir su casa, vemos, hermanos, que Dios obró y usó a los ángeles para salvar a esta familia. El trabajo de Lot, sin lugar a dudas, no fue fácil. No será fácil para nosotros, pero roguemos por nuestros hijos. Roguemos. Aquí vemos, hermanos, una esposa. Gloria a Dios por las esposas, por las hermanas que están aquí. Pero las esposas pueden rogar por el esposo. Las esposas pueden rogar por las hijas o por los hijos. ¿O por qué no?
Como dice la Escritura, aquí hay unos futuros yernos. Orar. Ahora, los yernos que aquí menciona la Escritura, ellos estaban en el mundo. Ahora, los yernos de cada familia, bueno, yo no lo sé, pero pudiese ser, hermanos, que pudiesen estar en la misma condición. Ahora, pero qué bueno sería que fueran dentro del ámbito del espíritu, que pudieran conocer de Cristo. Pero, hermanos, la idea, el objetivo de nuestro Dios, Jesús, es seguir salvando. Ahora, la Biblia no dice que va a quemar a ahora, no me malentienda esto que voy a decir. La Biblia no nos dice que va a quemar la tierra, hermanos, antes de que usted y yo muramos. No. Un día va a ser quemada, sí. Pero a hoy que estamos vivos, lo que sí menciona la Escritura es lo que hoy se mencionaba, la muerte. La muerte nos va a sorprender. Pero antes de que la muerte nos sorprenda, podemos seguir siendo fieles como un Lot. Dios obre en nuestras vidas para que podamos, hermanos, mantenernos firmes, para que nuestra familia, nuestras amistades, a las personas que apreciamos, también puedan salvarse. Pero, hermano, necesita Dios, necesita nuestro Señor Jesús de un Lot. Un hombre, una mujer, una señorita, un niño, una niña, una abuelita, un abuelito, necesita de uno que todavía esté firme, que todavía esté con ese ánimo, aún en medio de la aflicción. Cabezas bajas, ojos cerrados, vamos a orar. Padre amado, te pedimos, Señor, que por favor nos perdones en todo lo malo que hemos sido. Conoces nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos. Con todo mi corazón, Señor, amo a tu iglesia, amo a cada integrante de cada familia, cada esposa, cada esposo. Señor, amo a tu congregación. Cada papá, cada mamá, Señor, ama a su familia. No permitas, mi Dios, que por favor nos guardes de esta situación y que nos equivoquemos, Señor, amando lo que el mundo da. No permitas que ningún corazón, mi Dios, siga volteándose para ver el mundo. Al voltear, Señor, y ver el mundo es porque está siendo atraído. Es porque no quiere soltar el mundo. Es porque, Señor, se desea las migajas que el mundo ofrece. Señor, te pedimos perdón por ello. Por favor, te ruego, mi Dios, que por favor nos ayudes a concientizarnos de que, Señor, tu venida está cerca. Veíamos, Señor, los días anteriores acerca de la apostasía. Señor, muchos están perdiendo su primer amor. Muchos han regresado al mundo. Y no hablo solamente de la congregación, sino del ámbito general en la vida espiritual de tu iglesia. Señor,
Rogamos por aquellos quienes, Señor, han regresado al mundo. Por favor, sácalos de ahí. Rogamos por los que, Señor, están en camino al mundo. Señor, deténgalos y regréselos, Señor, a tu redil. Rogamos, Señor, por el ánimo en nosotros. Rogamos, Padre, que sigas usando a cada uno de tus hijos, Señor. La advertencia es que, Señor, unos serán salvos para vida eterna y otros serán condenados por toda la eternidad. Permítanos, Señor, ser la luz o ser como luz. Que tengamos tu gracia, mi Dios, para poder salvar a los que nos rodean, a los que viven en nuestro hogar, a los que conocemos y aún los que no conocemos. Señor, te pido por cada una de las familias representadas de esta iglesia. Danos el valor, danos, Señor, el ánimo, danos, Padre, la sabiduría que necesitamos para poder hacerlo. Yo lo necesito, mi Dios. Necesito de tu poder, necesito, Señor, de tu sabiduría como siervo tuyo, para poder seguir anunciando tus grandes verdades. No permitas que, Señor, el menosprecio salga de nuestro corazón al escuchar tu palabra. Espíritu Santo, siga redarguyendo nuestras vidas para que cada vez que escuchemos, Señor, tu palabra, sea para, Señor, concientizarnos y analizar, Señor, en qué estamos fallando. Señor, ayuda, por favor, y bendiga a tu iglesia. Te necesitamos, oh Dios. Sabemos que vienes pronto, pudiera ser hoy, esta semana, el próximo año. Y Señor, tu plan de salvación, Señor, lo sabemos. Pero hay muchos que, Señor, no han querido escuchar. Señor, oramos para que obres, por favor, en esta iglesia, en estas familias. Te suplicamos, Padre, por favor, que nos ayudes a seguir salvando y escapar de la sociedad tan malvada y perversa, Padre. Por favor, te lo suplico, en el nombre tuyo, Padre amado. Amén. Vamos a regresar a casa, hermanos. Vamos a dejar nuestros niños.